Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de La Chana de Swan, el videopodcast de la Nueva España, de Estudios Exterior, donde nos juntamos aquí asturianos en Madrid. Hoy tengo un elenco que lidera Edu Pidal, conocidísimo Edu Pidal en Madrid, director de Radio Estadio, que es el programa deportivo de Onda Cero por la noche, y sobre todo el sustituto de José Ramón de la Morena. Sí, pero te iba a decir, Swan, que no lidero ni mi equipo como para liderar la mesa. No, bueno, sí, de hecho tenemos por aquí algún infiltrado de tu equipo que está por aquí detrás, ¿sí? Sí. No, pero realmente... Bustillo, pero porque es buen escolta siempre. Sí. Lo fue con José Ramón y sigue siéndolo. Sí, pero realmente sustituto del mito de la radio de José Ramón de la Morena. Yo ya te interrumpo para decirte que yo creo que ocupo su espacio. O sea, el horario que él hacía cada noche en la radio, digamos que lo hago yo ahora, pero sustituir... es imposible. Te iba a decir difícil, no, es imposible. El otro día lo sigo viendo con bastante asiduidad y el otro día nos invitó a Bustillo y a mí a comer un cocido a su casa porque comía ese día con Jordi Évole, que lo entrevistaba para su podcast. Tiene también un canal de YouTube de la Fundación y entonces pues con Jordi también habíamos coincidido otras veces y comimos los cuatro. Y se puso a recordar programas que había hecho. Y, por ejemplo, bajar a una mina, la Nicolasa, con Fernando Alonso, o irse al Líbano con las tropas a hacer otro programa con Alonso, o bajó con Víctor Manuel a cantar abajo, se llevó a Serrat a la despedida de Andrés Iniesta. Sí, cosas que hoy... Claro, te recuerdo programas que ahora sería imposible repetir. Bueno, es otra época ahora. Sí, Otra diferente. Diferente. ¿Y qué tal os va? Bien, ¿no? Bien. Contentos pero sin presumir, como decía Luis Aragonés. ¿No os cansáis de tanto futbolista, digo, de Mbappé, de Vinicius? Pues es que pasan tantas cosas que no te aburres, porque crees que estás viviendo en la monotonía y de repente cambia el entrenador del Real Madrid y parece que hay un terremoto, porque verdaderamente lo hay para el mundo del deporte, porque no lo esperas o porque parece que se lleva masticando desde hace tiempo y cualquier cosa que pasa en los grandes clubes se magnifica. Y dentro de eso buscamos posibilidades para ir pues construyendo pequeñas historias dentro de lo que nos deja la actualidad. Pues, obviamente los dos grandes o los tres incluyes al Atleti, el día a día, la Champions, las finales, los títulos, los juegos o los grandes acontecimientos como el Mundial o la Eurocopa marcan. Luego vas buscando historias, pues viajamos a Barcelona para que Juan Carlos Unzué nos cuente cómo está, o conocemos la historia de Teresa Perales, o intentamos ir a Asturias y que Santi Cazorla, aprovechando los premios Princesa, nos diga cómo está en su regreso a casa. Pues pequeñas historias para ir contando en la radio. Muy bien, ahora volvemos con Edu. Virginia Piñera, de Bajas en Marketing, ¿no? De Gijón, una multinacional que es Fujitsu, que es famosa. Famosa por los aires acondicionados, pero en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Sí tiene algo que ver, porque evidentemente la marca es la marca, pero como es una multinacional enorme, al final tenemos un montón de subdivisiones. Yo estoy dentro de la parte más de servicios de tecnología y llevo allí pues 10 años. Pero vaya campaña que había de Fujitsu. Claro, es que eso fue... Efectivamente, sí, es que esa campaña fue, pues al final por lo que se conoce lo que es la marca Fujitsu, sobre todo en España. O sea, fuera es verdad que depende un poco del país, se conoce más por un tipo de servicio u otro, pero sobre todo en España es verdad que ha tenido mucha repercusión y de hecho en la parte más de servicios de tecnología en la que estoy yo nos cuesta como mucho quitar el gorro este de aire acondicionado. O sea, yo de hecho voy a los eventos, voy a sitios y digo, sí, pero no somos aire acondicionado, ¿vale? O sea, ¿Tú ya estabas en la empresa cuando aquella campaña? No. Eso tiene años, ¿no? Sí, esto yo creo que esta campaña, no recuerdo, pero tendrá por lo menos 15, 16 años, por lo menos, tranquilamente, o igual algo más, no lo tengo muy claro. Y yo entré allí pues hace 10 años, justo. 10 años. 10 años hizo en diciembre. 10 años en Madrid. Sí, llevo 10 años en Madrid. ¿Te trasladaste para trabajar aquí? Sí, yo acabé la carrera, estudié en Segovia y acabé la carrera, me vine para acá y bueno, pues aquí al final el trabajo, yo creo que también la gente que nos dedicamos al ámbito de comunicación, etc., es que las posibilidades están aquí. Entonces, pues sí, me vine para acá y bueno, pues a ver. Ya veremos. Y luego fan del buceo. Fan del buceo. Por todo el mundo, ¿no? Sí, bueno. Siempre que puedo me escapo, pero sí, últimamente mis vacaciones han sido para bucear en un montón de sitios. Pues te recomiendo Llanes, unos acantilados preciosos. Sí, trabajé allí 3 veranos y sí, soy enamorada de Llanes, tengo ahí parte de mi corazoncito, sí. ¿Sí trabajaste de qué? Trabajé de socorrista allí 3 años, sí, estuve también en Gijón un par de temporadas y en Llanes estuve 3. Y sí, lo tengo ahí como en mi corazoncito porque vamos, es maravilloso. Muy bien. Y Cristina López, que es profesora de música en un colegio de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Y coordinadora del grupo de baile de la Casa Asturias de Alcobendas, que es una de las 5 que hay en Asturias, y lo haces estando en una silla de ruedas, que estás desde 2011. ¿Eso cómo
A ver, es curioso coordinar un grupo de baile estando en silla de ruedas, es llamativo, pero vamos, que no tengo ningún mérito, porque el mérito lo tienen mis compis, los que llevan mucho tiempo bailando y que siguen intentando pues que el grupo esté revitalizado, que hagamos muchas actividades y que los proyectos salgan adelante, y mis compañeros Diana y Servando, que son los que realmente dan las clases de baile. Yo al final pues me encargo un poco de elegir repertorio. Me gusta mucho investigar, soy una friki de folclore, de las grabaciones de raíz, de las grabaciones de campo, y entonces, bueno, pues soy una entusiasta de eso y me gusta mucho, veo muchísimo, yo les explicar, en el caso que no estén ellos, qué paso tienen que hacer, qué paso no tienen que hacer, pero vamos, que más bien mando y coordino que otra cosa. Pero porque es brutal la actividad que tienen las casas Asturias y centros asturianos en Madrid, ¿no? Porque cualquiera, hasta que no te paras a pensar cuántas hay, no es que haya una, hay cinco diferentes con su grupo de baile, de música. Nosotros tenemos ¿Vosotros qué hacéis? Un grupo de baile panderetas y tenemos banda de gaitas. Y luego, bueno, pues ahí los socios después van a otras actividades, pues lo utilizan un poco también como un lugar social. Y hacemos muchos eventos a lo largo del año. La verdad que es mucho esfuerzo, pero al final es nuestro pequeño rinconín al norte de Madrid, y donde, bueno, pues casi es una pequeña familia donde, bueno, pues estamos unidos por lo que nos gusta, que es la asturianía al final. Oye, lo hablamos antes sin micro, yo que os contaba que cada vez me encuentro a más gente que quizá, yo creo que años antes era al revés, ¿no? Que viene mucho de Asturias a Madrid, pero yo me encuentro mucho a colonia asturiana en Madrid que está planeando volver. ¿Vosotros tenéis esa sensación? Sí. Que ya veis, bueno, creo que Edu es el que más años lleva, porque tú, Yo llevo desde 2007. ¿Tú, Edu, 2000? No, 2010. 2010. Tienes Soy la que no Bueno, tú más. sí, No llevo la cuenta porque me da vértigo. claro. ¿Y tenéis esa sensación un poco de...? Sí. Yo, por lo menos, mi entorno, muchos sí que planeamos volver. O sea, al final, creo que lo que más nos retiene aquí es el ámbito profesional. Sobre todo, pues eso, lo que comentábamos antes de gente que nos dedicamos más a la parte de comunicación, periodismo, publi, marketing, todas estas cosas. Yo creo que al final nuestro futuro profesional está aquí. O sea, tristemente en Asturias oportunidades de lo nuestro tampoco hay demasiadas. Es que esa es la realidad. Entonces yo creo que lo único que sí que nos retiene un poco más aquí es el ámbito profesional. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que es verdad que toda mi familia está en Asturias, también parte de mis amigos los tengo allí, y en mi caso, yo que tengo la posibilidad de teletrabajar bastantes meses al año, yo cierro chiringuito aquí, como quien dice, el 15 de junio, me voy hasta el 15 de septiembre y ya no vuelvo. Pero bueno, lo que yo creo que la mayor parte de lo que nos retiene es precisamente eso, el tema laboral. Yo creo que siempre fue como un camino de ida y vuelta para todos, porque en mi caso nunca fue un objetivo salir de Asturias. Fue todo casualidad o que algo me empujaba a salir. Pues, por ejemplo, estudiar periodismo. No podía estudiar periodismo en Asturias porque no tenías la licenciatura de periodismo en Asturias, entonces ya es la primera vez que sales. Salí para estudiar periodismo y ya nunca volví, con un paréntesis ahí que de 3 años en Gijón, porque yo en la radio empecé en Salamanca, pero en Asturias a trabajar. Y tampoco cuando estaba en Gijón mi objetivo era salir de Asturias. Yo pensaba vivir en Asturias siempre, de hecho. Tuve pareja justo antes de irme a Asturias y pensamos en la posibilidad de vivir allí. Luego ya empecé a trabajar aquí en Madrid y me vine un poco a Madrid, detrás. No, es que tú viniste en un año económicamente duro. Yo vine en 2010, sí. Pero vine por un cambio, sobre todo de un montón de gente que se marchó. Yo estaba en la cadena SER, se marchó de la cadena SER a la... Bueno, conocí el movimiento de Paco González, de la migración, te tocó a ti desde... Todo eso me tocó a mí unos días antes de llegar a Madrid. Ah. Entonces viví ese cambio en Madrid y en ese verano surgió una oportunidad de quedarme. A partir de empezar en Madrid, es verdad que, como decía Virginia, en lo profesional tienes un montón de oportunidades. Conocí, viajé... disfruté un montón, crecí también y al final formas aquí una vida. Pues ahora tengo 2 niños, un entorno y en Asturias lo tengo todo, porque allí están mis hermanos, mis padres, ahí vivían todos mis abuelos, mis amigos. Mis amigos viven en Asturias, no tengo ningún amigo en Madrid. En mi caso los hiciste aquí. Si me fijo en mi pandilla, en mi núcleo duro de Llanes, todos viven allí en Gijón. ¿Pero viven en Llanes o viven en Gijón, en Oviedo, repartidos? en Llanes, Sí. en Bilbao, Ajá. pero bueno, en la zona norte. Sí. Entonces, yo creo que es ida y vuelta. No sé si el precio de la vivienda te empuja a volver a Asturias, o a algunos les empuja a volver a Asturias. Yo es que en mi caso me vine a estudiar porque estudié magisterio por música allí en Oviedo y no había la especialización que yo quería hacer musicoterapia. Entonces me vine aquí
Y es verdad que el tema del trabajo allí en Asturias, de una cosa tan específica como musicoterapia, que yo en un inicio estaba muy volcada. ¿Musicoterapia que es un poco para...? La musicoterapia es el uso de la música para trabajar pues, diferentes problemas, tanto sea a nivel emocional, como a nivel físico, como a nivel de diferentes... Pues, yo mi especialización es más en educación, con educación especial. Pero bueno, he estado en hospital, en La Paz, haciendo prácticas, también con adultos en esclerosis múltiple, bueno, que tienen muchísimas, abarcan muchas, de una gran amplitud de aplicaciones. En el caso incluso de los hospitales, está ya estudiado que con la música puedes bajar ciertas medicaciones. ¿Ah, sí? Es un tema muy interesante. ¿Pero eso está yendo a más eso, en los últimos años? En mi época, cuando yo lo estudié, era una cosa que estaba en auge, y ahora yo creo que se ha estancado un poquito más porque es difícil igual encontrar sitios donde se apliquen ese tipo de terapias. Tampoco hay tanta gente especializada, pero sí que es una cosa que en todos los centros ya, por ejemplo, de educación especial o... Para el autismo, por ejemplo. Sí, hay profesionales que trabajan musicoterapia específicamente para temas de autismo y para otras patologías muy concretas. Y Entonces, claro, esa especialidad no la había en Asturias. No la había en Asturias porque es un máster. Sí. Entonces yo me vine aquí a Madrid entre todas las opciones que había, que en el norte eran muy poquitas. Y bueno, pues al principio lo laboral ahí en Asturias estaba muy complicado. Digo, bueno, pues voy a ver si puedo les pedí a mis padres quedarme un poquito más para poder coger experiencia. Porque claro, ¿dónde te vuelves a Asturias sin experiencia en una cosa que yo creo que es algo que es muy importante, la vivencia en sí con los pacientes o con las personas que vas a atender? Y bueno, pues encontré un buen mozo y ya me quedé. Mozo, no asturiano, obviamente. No asturiano, madrileño, Madrileño, pero que es casi medio asturiano ya. Sí. Ya le tenemos adoptado, es más asturiano que muchos. Y sí que es verdad que yo cuando me vine vivía en el centro de Madrid y yo esa vida no la veo para estar ahí, ese ajetreo del centro y demás. Y ahora pues estoy allí al norte, el barrio es muy parecido a mi barrio de Asturias. Yo es verdad que siempre he tenido la sensación de que no me he ido del todo nunca. Yo tengo línea directa porque mis padres están allí. Yo a veces sé más noticias de lo que pasa en Asturias que lo que pasa aquí en Madrid. El tiempo sé más el que me cuentan mis padres y mi hermana que el de aquí en Madrid. Entonces yo siempre me he sentido un poco entre pinto y muero. Yo creo que es que hubo etapas, ¿no? Yo creo que al principio, hace siglos, o a mitad del siglo XX o incluso después, la importancia de la inmigración en Asturias a América, a México, a Cuba, los indianos, a Estados Unidos o a Bélgica o a otros puntos de España, se hacía por necesidad, o en un primer momento por necesidad, por buscar una oportunidad. Pero cuando lo que querían en realidad era quedarse en Asturias. Después había gente que salía seguramente por necesidad o por sueños, me daba la sensación de que había gente que salía de Asturias y miraba a los asturianos por encima del hombro. Oye, yo salí de Asturias y me fue bien. Y creo que eso ya no sucede. No sucede de la misma manera. O sea, simplemente tienes un lugar de trabajo. O sea, lo que nosotros hacemos, lo que yo hago por lo menos, no es ni mejor ni peor que lo que hacen en Asturias. Simplemente lo que yo hago ahora mismo no podría hacerlo en Asturias. Pero es verdad que hay una visión muy centralista siempre, como que lo importante es lo que hay en Madrid, ¿no? Y en realidad lo que pasa un poco fuera en las salas es como, en nuestro caso, en el tema de la comunicación, como que a veces se ve como menor, cuando realmente, como dices tú, se hace con la misma profesionalidad, incluso a veces más, ¿sabes? Y pasa, ¿no? Pero bueno, esto también pasa porque, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación tampoco tenemos grandes salidas para estudiar comunicación en Asturias. Para estudiar no, pero mira, la Nueva España, que no es porque estemos aquí, pero es un ejemplo del trabajo bien hecho allí. Quiero decir, tú vas a Asturias y se sigue leyendo la Nueva España. Sí. La gente compra la Nueva España en los kioscos, la gente se suscribe a la Nueva para informarse. Bueno, eso no, siendo una región pequeña Asturias, que no es comparable en población ni a Andalucía, ni a Cataluña, ni a la Comunidad Valenciana, ni a Galicia siquiera, ni a Madrid, la Nueva se coloca entre los más leídos. Sí, o sea, que en Asturias yo sí creo que hay una cultura de medios. No es una casualidad tampoco, sigo hablando de lo mío, pero que en la radio haya muchos asturianos. Sí, no. Que en la prensa haya muchos asturianos. A lo mejor es que nos identificamos rápido y entonces... Bueno, es que es muy sociológico esto, que no tiene, que va de la prensa, pero en realidad tiene, digamos, incidencia en el resto de cosas de la vida, que es que la prensa regional, que es decir, que está muy unida al carácter de los territorios, porque al final es lo que la gente consume para informarse de lo que pasa allí, tiene mucha más entrada en el norte de España, como Galicia, como Asturias,
que en el sur de España. Sí, pero fíjate que es curioso que nos tenemos que ir a formarnos fuera. O sea, que a pesar de la calidad que tenemos de la prensa y comunicación en Asturias, y en muchas, no solamente en Asturias, sino en muchas regiones del norte, pues al final tenemos que salir a formarnos fuera. Entonces bueno, alguien te diría que para que sea en la universidad, también te lo digo. Bueno. Yo te diría que yo lo vivía sin dramas porque si no hubiese estudiado periodismo tendría que haber salido de casa. A lo mejor para la gente que vive en el eje de la Y, o sea, desde las Cuencas a Gijón y Avilés, pasando por Oviedo, en el día puede ir y venir de la universidad. Yo viviendo en Llanes, más cuando no había autovía, ya era muy consciente de que si querías estudiar te ibas de casa. Irse a Oviedo o irse a Gijón también era irse de casa. Sí, y yo, ya desde que tenía 12 o 13 años, era consciente de que en algún momento me iría de casa a estudiar, si quería estudiar. Bueno, claro, irte de casa, claro, a Oviedo. Claro. Es que cuando tú eres adolescente no había autopista todavía. No había autopista. Es que eso lo pensamos ahora y es tremendo. Aunque la ya es un paseo, hasta Llanes. Yo tengo amigos que trabajan en Llanes y que son de la zona de Avilés y se tienen que quedar allí. A lo mejor ahora ya hay un profesor que vive en Siero y tiene su plaza en Llanes y ya piensa si le compensa ir y venir en coche. Era impensable. Sí. Estabas en Llanes, vivías en Llanes, se acabó. Si estudiabas en Oviedo ibas y venías. O sea, te quedabas ahí a vivir durante la semana. Sí. Y vosotros tenéis un poco la sensación de que, yo creo que eso pasa mucho, que cuando estás en Asturias o cuando estás ahí, somos muy autocríticos con Asturias, es decir, que no hay nada, que es lo peor, que no sé qué, que tal. Y luego cuando sales un poco, o incluso cuando pasan los años, dices, pues no está tan mal. Cuando lo ves con lo de fuera, pues dices, pues igual estaba equivocado esa visión que tenía en un momento dado, cuando ves lo que hay en otros sitios. No sé, es que yo creo que también... Yo es que siempre he sido una enamorada de Asturias. O sea, vine por circunstancias y que es verdad... Yo no hablo del paisaje, esas cosas. Bien, hablo de la actividad, ¿sabes? Sí. En general. Sí que es verdad que igual cuando eres adolescente, cuando estás pensando en irte a estudiar fuera, ¿no? Como, bueno, Madrid, esto parecía otra cosa que al final, como no lo conocías, no sabías muy bien lo que era. Pero sí que es verdad que eso, yo siempre he sido una gran enamorada de Asturias y que no creo que seamos tan críticos. O sea, yo creo que los asturianos somos unos grandes enamorados de nuestra tierra y no creo tampoco que digamos que hay pocas cosas. Yo creo que muchas veces es que no disfrutamos lo que tenemos dentro. O sea, porque no porque seamos críticos, sino porque realmente igual hay muchas cosas que no conocemos. Sí que es verdad que ahora con todo el tema de las redes sociales igual puedes conocer pues, muchas más cosas, muchos más proyectos y todos los fines de semana hay algo, todos los días hay algo, pero no creo que sea tanto una crítica, sino como que también las comunicaciones en Asturias no son tan fáciles como aquí. Tú aquí tienes un concierto, ahí te coges desde cualquier sitio un transporte, pero allí pues ya tienes que coger coche, si es por la noche y algunas carreteras no son tan propicias, entonces bueno. Yo soy muy asturianucentrista. Entonces yo creo que en Asturias, para empezar, yo presumo de Asturias siempre y dentro de Asturias presumo de Llanes. Intento vender lo bueno, sobre todo, porque hablar de lo malo, en todos los sitios hay algo malo. Entonces, ¿qué es lo bueno de Asturias? Pues lo bueno, a lo que puedes invitar a ir a la gente es a hacer turismo, a conocer las cosas. Incluso los propios asturianos. Yo con amigos de Gijón o de Oviedo muchas veces les animo a conocer Llanes. Digo, no puede ser que vayas a Chicago y no conozcas Llanes. Bueno, es que os iba a preguntar, ¿vosotros conocéis Asturias? Claro, yo sí. Digo conocer Asturias yo sí, no, sí. Porque hay mucha gente que, como dices tú sí, no sí. solo Gijón, no. Digamos, O sea, los también, concejos de no, también. San Tirso de Abre. ¿No? O sea, también intento, de hecho, cuando estoy allí los veranos me gusta no quedarme solamente en Gijón, o sea, que a mí yo de Gijón, o sea, enamorada, fan número 1 y vamos, hago patria y a dónde voy, ¿no? Pero es verdad que pues en verano intento pues con mis padres, este sábado nos vamos aquí, el domingo vamos a comer a este sitio, o incluso con amigos también hacemos más cosas, porque también, jolines, o sea, hay que hacer gala y hay que presumir de lo que tenemos, que es muchísimo. Bueno, es que en este programa lo hemos hablado alguna vez, eso que contabas, Edu, de gente que sí, viajas a Tailandia, viajas a no sé dónde, viajas a Nueva York y luego no conoces el concejo al lado de tu casa. Eso pasa. Eso es... O sea, que yo lo que te digo, que yo viaje por todo el mundo, que me encanta viajar, o sea, por trabajo o por ocio, estuve en todos los continentes y conozco un montón de países y me gustaría conocer todavía más. Pero tienes que conocer Asturias. Sí. O sea, tienes que haber ido a comer a Llanes o haber subido a Picos o desde luego en las ciudades en Oviedo, en Gijón o irte al occidente. Tienes que saber dónde está Taramundi y los Oscos y haber pisado las cuencas. Sí. Mira, ves, en eso el deporte te ayuda mucho porque yo desde crío otra vez vuelvo a... O sea, si consideres que Asturias está aislada respecto al resto de España, yo considero que las salas pues, también están lejos del centro de Asturias. Entonces Llanes te obliga. Cuando yo jugaba al fútbol de niño,
visitabas toda Asturias. Sí. Porque te tocaba el grupo de Oviedo, el de Gijón, y jugabas Tendrías en a tus padres de chofer todo el rato, sí. con el autobús con los demás, pero que ya a los 11 años visitabas un montón de pueblos que a lo mejor sin el deporte no hubiera conocido. Sí. Yo es que creo que prácticamente todos mis veranos he veraneado en Asturias o en Galicia y no lo veo como un trauma. Yo ahora veo a mis alumnos y el que se queda en Madrid o se va al pueblo, es que yo no he ido a ningún sitio. No, si tú has ido, pues habrás hecho cosas quedándote aquí o habrás hecho cosas en tu pueblo, habrás visto, pero que es que no hace falta irse. Muchas veces tenemos como un poco, yo es que he viajado poco, pues yo es que en Asturias estaba feliz, o sea, tenía la playa al lado de Avilés, tienes la montaña, si te vas con un amigo que sea de no sé dónde... Claro, que realmente, por ejemplo, no empecé a viajar hasta que no tuve mi trabajo más asentado y demás. Yo cuando empecé aquí de prácticas, que al final, pues eso, el sueldo de prácticas te da para lo que te da, si vives aquí ya ni te digo. Entonces, empecé a viajar ya cuando empecé a tener un sueldo un poco más estable. Además, el tema del buceo tampoco es que sea una cosa barata, por lo cual, pues bueno. Pero claro, hasta entonces, pues eso, entre el pueblo de mi madre Los Veranos, que es un pueblito que está cerca de la zona de La Bañeza y demás, y estaré en Gijón, y mis veranos han sido así. O sea, y tampoco me considero... Pues eso, pues a lo mejor porque no haber ido, que mis padres me hayan llevado a Orlando, como iban muchos compañeros de mi clase, que yo me acuerdo, llegábamos del verano y decían, yo estaba en Orlando de vacaciones, yo estaba en no sé dónde, y yo decía, me cachis nada más, ¿sabes? Y yo estaba aquí. Bueno, yo tengo amigos que te aseguro que les dices que pongan Taramundi en el mapa. Ah, bueno, sí. Y te digo que dudarían para dónde está, y les dices Groenlandia, seguramente sepan ahora mismo dónde está. Es otra época también, ¿eh? O sea, yo a lo mejor cogí el primer avión con, no sé, con 20 años. Te diría que lo cogí estudiando ya en la universidad. La primera vez que viajé en avión. Desde entonces cogería una barbaridad. Pero claro. ¿Cuántos aviones habrás cogido ahora después de hacerlo? Sí, claro. O sea, de años de 120 noches fuera de casa al año. O sea que, claro. Pero me dio tiempo a conocer mucho de Asturias y yo creo que ahora el momento es diferente. Yo lo veo por mis hijos, ya viajaron más en avión que sí. Bueno, es que 20 años. Como se dice, también cambió como se dice es el refalfio, que se dice pero bueno, lo ves en Asturias. Asturias tiene más destinos que nunca, ¿no? Más rutas que nunca también. Sí, aeropuerto, 30 destinos. 2 millones de pasajeros, leí. Sí, 2 millones de pasajeros. Luego tiene el AVE, son 6 frecuencias al día por sentido. 30 destinos y, bueno, y obviamente la autopista al Huerna, que a ver si lo quitan, pero también se puede pasar por ahí. Claro. Sí, pues mejora la comunicación, es diferente. Sí. Yo creo que tienes que estar contento donde estés. Por ejemplo, yo vivo en el centro de Madrid y... Uy, vaya cambio, entonces. Estoy súper a gusto, sí, pero es que donde yo vivo, de la zona donde yo vivo, hago mi pequeño barrio. Sí. O sea, vivo en una zona y tengo un parque enfrente y un polideportivo y unas piscinas y el colegio y los supermercados y los bares o las terrazas donde tomo algo con los amigos los fines de semana o todos los jueves subo a jugar al fútbol al Retiro con una pandilla que creamos ya hace 15 años y los fines de semana en otro lado. Y quiero decir, no piso la Puerta del Sol si no tengo que ir a algo, claro, no voy a... También 9 años en el mismo piso donde... Entonces ya me he hecho como a la zona, a todo, y es verdad que además yo sí que lo siento muy barrio. Claro. O sea, me siento contenta de poder, pues sales y no es solamente pues tengo que ir al mismo sitio a hacer la compra, no sé qué, sino que dices, todavía tienes la frutería, la panadería, no sé qué. O sea, es barrio aún, ¿no? Para mí es barrio. Entiendo que cuando alguien viene en el Puente de la Constitución a ver las luces de Navidad, dices, ostras, aquí no se puede vivir, ¿no? ¿Sabes las luces? Hombre, y luego está la gran mentira de las grandes ciudades que siempre, no es que Madrid, Barcelona, es que tienes una oferta cultural de todo. Luego esa gente, luego no vamos a sus sitios. Vamos una vez cada... Eso a mí me ha pasado. Yo hacía más cuando vivía en Segovia, que veníamos los fines de semana. Yo hacía muchos más planes de los que hago ahora. O sea, ahora llega el fin de semana y digo, mira, estoy agotada. O sea, yo lo exprimí mucho, Pero fíjate, yo a lo mejor lo veo desde lejos, con mejores ojos que vosotros, pero me parece que en Asturias en verano hay mucho concierto, hay festivales, hay oferta cultural. Bueno, es que eso lo iba a tocar. Es que el verano en Asturias se está poniendo... Claro, y a mí es verdad que es una cosa que me pasa, porque claro, yo ahora mismo tengo como el concepto de idealización desde 2020 para acá, que llevo pasando los veranos ahí en Asturias, pues eso, como antes, y lo tengo como idealizado, pero claro, el verano no es igual que el invierno. Y a mí me pasa de a lo mejor irme un par de semanas o 3 allá a teletrabajar, porque dices, oye, pues mira, no tengo mucho que hacer aquí en Madrid y tal, estoy allí teletrabajando. Y digo a veces, ostras, yo me vería aquí, o sea, si volviese... O sea, a veces me da como también un poco de estar acostumbrada también a llevar la vida que llevamos aquí, que vamos también a todo... Pues es que no lo sé, porque claro, es que este es el tema, que
que en verano es una historia, que también volvemos muchos y estamos muchos allí. Pero fíjate, yo creo que Y en invierno no. Pero yo creo que cambia mucho también eso, me refiero, porque yo que voy y vuelvo, sí que veo un invierno, obviamente, pues sí, pues un domingo de ya febrero, ves, que llueve, con 2 grados, no sé qué, claro. pues no vas a tener. Pero tampoco apetece Pero salir aquí, veo quiero que hay cosas. Sí. No me parece que esté muerto. Hombre, a ver, el ocio. ¿Hablas desde de Oviedo? hace- O no, de Gijón, bueno, tanto Pues- veo Gijón como Avilés también. Sí, obviamente sí. Vas a un pueblo que ya no sé. No, pero mira, algo se desestacionaliza. Izar. Porque la autovía, que antes hablábamos de la autovía, la A8 que nos une, por ejemplo, al País Vasco. En mi zona, en el oriente, hay mucha gente del País Vasco que veranea y que tiene una segunda residencia. Antes el verano era del 1 al 31 de agosto Sí. y algunos en julio. Ahora eso ya no, todo el verano hay gente. Porque la gente va menos tiempo, va semanas y Sí. el turismo es diferente. Pero también durante el año. Porque si hay buen tiempo Sí. y un viernes amanece bueno el mes de abril Sí. o el mes de octubre, Sí. la gente coge el coche en Bilbao y en hora y media está en Llanes. Sí, sí. Y entonces viene a ocupar su segunda residencia. Oye, que yo iba a hacer un fin de semana horrible, pues a lo mejor se quedan en casa. Entonces ves más gente de lo normal fines de semana del año que antes solo veías a gente del pueblo. Sí. Pero Lo del yo- turismo es una locura, Y veo la sensación, o sea, tengo como también la sensación de que ni los inviernos son los que había antes, ni los veranos son los que teníamos. O sea, Pero tampoco luego- el tiempo ni siquiera es el que había antes. Yo recuerdo exacto, que no cuando sé. ibas a Oviedo a estudiar era casi una aventura. Claro. Que llegabas pringando el día que llovía y ahora ya esos días cuando subes en Navidad o cuando yo hablo con mi familia arriba ya no llueve tantísimo como llovía antes. Es y que yo tengo, ha cambiado el también el- recuerdo de veranos de trabajar de socorrista de decir, ostras, nos vamos a la playa y es que íbamos con los playas y chubasquero, o sea, que hacía frío, que dices, es que, o sea, y no va a venir a la playa, pero nadie. Sí. Y hoy dices, bueno, pues es que aunque esté nublado, hace Te calor vas. y la gente está en la playa y Y la se gente va. está a gusto. Y es que es verdad que se está a gusto en la playa. Entonces yo sí que he notado eso, Sí. que el tiempo ya no es lo que es, Sí. que también las comunicaciones han mejorado muchísimo, entonces también cada vez el turismo va más Sí. y bueno, pues que al final la gente va muchísimo. Yo creo que la gente necesita también un respiro del calor sofocante. Sí. Sí, Esto de- el refugio climático lo llaman. Sí. refugio Sí, climático, sí. turismo climático, Sí, sí. sí, porque tú dices, vas a cualquier sitio de sol, por no decir uno, y tienes calor todo el día hasta para dormir. Sí, sí, sí. Y en Asturias te das cuenta de que, bueno, haces los planes según surge. Si es un día de sol, vas a la playa, y si no, disfrutas y comes y paseas. Sí. Y la lluvia no mata a nadie. Puedes Sí. mojarte o abrir un paraguas y seguir paseando. Sí, sí. Y duermes a gusto y arropado. No depender del aire acondicionado para dormir. Pero con eso cuidado, mira, yo estuve en Navidades en Llanes, por la zona de Llanes, tal, y sabes una cosa que aluciné, que te da cuenta de cómo cambió todo, que es que en los pueblos de Llanes ya ves más casas con la licencia de uso turístico Ah, sí. que casas hay, o sea, pero de verdad que los pueblos dices tú, es que, o sea, estamos también llevando todo a esas zonas a ser, digamos, turismo y hotelería, y a ver unos años cómo desemboca, se sigue yendo tanta Un gente. poco a lo mejor el... Claro que por un lado se revitalizan los pueblos, pero por Sí. otro lado no repercute en el pueblo, que esa es la pena, o sea que al final los pueblos se van a quedar vacíos igual, porque Claro. dependemos del que viene, que es turista. Claro. Y bueno, También es verdad que es más para la zona de Edu. Hmm. Yo creo que está bastante masificado por es un verano y tal, que igual para otras zonas, pero se nota también en Esa todas. segunda residencia ya tenía mucho Sí. de hace muchos años. Ahora es verdad que en toda Asturias está pasando esto, pero en Llanes prototípico. O sea, y hay un problema por la Recuerdo vivienda. aquel verano, Sí, la claro. gente que quiere alquilar Que no puede, claro. de forma no estacional durante todo el año, porque hay mucho turismo. Y en los pueblos es verdad que es una forma también de rehabilitar cuadras en viviendas, y eso genera economía durante el verano, pero es verdad que mucha época del año está parado. Bueno, recomiendas un plan en Llanes para hacer en verano. Bueno, y vosotros en Avilés y tú en Gijón. A ver, empezamos en Gijón. En Gijón, Sí. ostras, no, déjame un momento para pensarlo. Tenemos muchos, pero déjame madurarlo. Bueno, Edu, Llanes. No, yo en Llanes, por ejemplo, en la villa, o en cualquiera de los pueblos en los que puedan ir en vacaciones, les recomiendo levantarse tranquilamente, darse un paseo por el Paseo de San Pedro, por ejemplo, desde la playa del Sablón hasta casi la playa de Po, y después del paseín sentarte en una terraza, desayunar tranquilamente, un pichín de tortilla cerca del puente, un café, te das una vuelta, vas a la playa, que además tienes un montón en toda la costa. Sí. Pero si hablamos de Llanes, tienes Po muy cerca, tienes las de Cue, tienes Andrim, tienes el Sablón, Toró y Sí. Portuchicu. Sí. Comes en cualquier sitio del centro, el Campanu, en el Mirador de Toró, donde quieras. Luego te das una vuelta por el casco antiguo, tapeas un poco, disfrutas de la puesta de sol, vas a ver los bufones. Llanes, os lo digo de verdad, no es por hacer publicidad, pero desde Llanes luego puedes visitar toda Asturias. Tienes cerca Cangas d'Onís para Sí. subir a Coadón, a los lagos, puedes subir a Cabrales y ver la elaboración del queso. Los picos hasta allá. Claro, tienes ahí los picos, Sí. tienes ir a Ribaisea, a Colunga, a Sí. Lastres, al Museo Jurásico. Sí, sí.
Yo te voy a vender el Oriente, suave. Bueno, ya, yo veraneo por Occidente, pero bueno, pero te lo permitimos. En Avilés, que yo siempre digo que es una cosa oculta, Avilés. Claro, siempre, Avilés es la gran desconocida no, de las siempre tres. tiene mucha crítica, pero yo creo que es que no se conoce bien Avilés. Todo el mundo dice que es feo. Sí. Ese Avilés industrial, Sí, oscuro, es- de la calle más contaminada. Muy tópico, es un tópico. Sí, Eso sí. ya pasó. Sí. Avilés tiene un casco histórico precioso, medieval. Si alguien tiene la oportunidad de hacer alguna visita guiada por Avilés, que hay muy buenos guías para hacerla, Sí. están muy muy chulas. Y simplemente pues eso, pasear por el casco histórico de Avilés, que ahora más lo están peatonalizando, está todo súper llanito y súper cuidado. Y luego pues cualquiera de las opciones que hay culturales. En el Palacio Valdés hay unas obras de teatro, unos estrenos nacionales impresionantes. En el Niemeyer también hay cosas súper interesantes, en la Casa de la Cultura, o sea que cualquiera. Y luego hay mucho movimiento musical también de grupos de rock, en locales y demás. Sí, Cada porque es vez verdad- queda menos, pero Es verdad que Avilés tiene una situación difícil, porque está ahí siempre entre Oviedo y Gijón, no se le acuerda a nadie muchas veces de ella, y es como que es una ciudad más. Y eso. Y luego en verano pues sí que tenemos un mogollón de movimiento, igual no tanto como Oviedo como Gijón, pero está el Intercéltico, ahora con el tema del Celsius que se peta, o sea que es impresionante la cantidad de gente que va No, yo al Celsius. tengo a Esteban, el portero del Oviedo, Ah, que sí, trabaja Avilés. conmigo en la radio, y entonces me vende Avilés también. sí. Además veranea ahí en la arena, ¿no? San Juan de la Arena, por ahí veranea. Una casa en Vallas. Sí, en Vallas. Por Sí, ahí. sí. Le vende mucho. Un gran avilesino, sí. Sí. Y abre Gijón. En Gijón, a ver, yo hablo por mí porque uno de mis planes favoritos por excelencia es subir a la Providencia por la mañana, madrugar, desayunar, subir a la Providencia, bajar tranquilamente, comer con toda la familia, me da igual que sea fuera, que en casa, que lo que sea. Por la tarde me gusta mucho la playa, dar el paseín desde la escalera 14, que mis padres viven allí, desde la 14 hasta San Pedro y volver. Y luego pues el plan típico que tenemos los de Gijón allí después de ir a la playa, que es ir a tomar algo a la Costa del Cholo, como no, que creo que eso es lo típico, tipiquísimo de allí en verano y el lugar de reunión que tenemos los gijoneses ahí por excelencia, así que me voy a quedar con ese plan. Vale. Luego, en Asturias también lo que tenemos son gente muy conocida. Hay asturianos muy famosos. Bueno, vamos a hacer aquí una tormenta de ideas, asturianos conocidos. Edu, tú que habrás conocido además a futbolistas, a deportistas asturianos. Sí, hombre, asturianos A ver, muchos. vamos a hacer el top 3 de que hayas. Bueno, Bueno, o deportistas o gente, no, mira, personajes. del mundo del deporte, es que además Asturias, como vende mucho, Mm. al hablar en Madrid de asturianos también se identifican rápido, porque desde Kini, Mm, para empezar por Kini, sí. luego Villa, Luis Enrique. campeón del mundo. Con los periodistas muy encantador. No, bueno, yo soy un gran defensor de Sí. Luis Enrique, sobre todo porque es sportinguista, porque para mí de crío era ídolo, porque siempre presumió de asturianía cuando sale y lo recuerda, y de Gijón, sí, por Luis Enrique, pero Cazorla, que es campeón de Europa, Abelardo, que también fue campeón olímpico con Luis Enrique, luego ciclistas, que yo hice muchos años ciclismo, tienes a Samuel Sánchez, que fue campeón olímpico, pero tienes a Chechu Rubiera, a Santi Pérez, a Barredo, a Cortina ahora, al hijo de Benjamín Noval, que vamos a ver un campeón muchos años, o sea, gente del mundo del deporte, y luego hay uno por encima de todos, para mí, que es Fernando Alonso, porque universalizó un deporte, porque creo que fue pionero, o sea, la Fórmula 1 cambió completamente con Alonso, porque siempre le identificamos además como asturiano y defensor de la tierra, porque con nosotros siempre fue extremadamente cercano, agradable, porque disfrutamos con él y porque creo que si algún día vuelve a ganar, esa marea azul que vimos por todos los circuitos del mundo, la volvemos. Bueno, y el mérito que tiene Alonso es que después de tantos años sin ganar, sigue generando. Siempre. Sí, O sea, sí. Pero no por nada, sino gana una carrera Carlos Sainz y en España se celebra, si la gana Alonso hay una revolución mañana. Sí, Todos sí, los sí. periódicos van a abrir con Por Alonso. ganar una carrera. Una carrera, Sí. no un mundial. Sí, sí, una una carrera. carrera, sí. Todos volveremos a hablar otra vez de Alonso. Sí. Esto en el deporte. Luego, si Sí. hablamos de Jovellanos o hablamos de cualquiera. Bueno, mira, subiendo ahora aquí a La Chalana, Sí. me encontré en el parking con Serrat, con Joan Manuel Serrat. Ah, sí, Julia, pero ¿cómo no lo trajiste? Si lo hubiésemos sacado ante centros asturianos en un segundo. Me lo encontré, que no le pregunté qué hacía por Madrid, pero estaría de visita y digo, me habías dicho que pensara en un asturiano y al ver a Serrat me acordé de Víctor Manuel. Víctor Manuel, sí, Es claro. otro embajador de Asturias. Sí. eh, Bueno, la reina toda la Leticia. vida. Bueno, y Leticia, claro. Claro, obetense. Pues mira, con Leticia coincidí, con la reina coincidí en unos premios nacionales del deporte
hace un par de años o 3 años, hicieron como una recepción y van saludando en corrillos y tal. Y le conté la anécdota que cuando yo era becario en Asturias, me mandaban a Sardeu, que era el pueblo de su abuela en Ribadesella, a hacer guardias. ¿Para qué? Para nada, porque no me iban a decir nada. Pero yo estaba allí y les decía lo que veía y sí, estuvimos hablando un Oye, pues si la ves otra vez, invítala a la chalana, que es una asturiana en Madrid, ilustre. Pues es majísima. Sí, no sé si coincidisteis alguna vez con ella, pero tiene una conversación muy puntuales, sí. extraordinaria. Me parece una persona súper culta, súper preparada y creo que es un lujo y un gran atractivo para promocionar Asturias. Sí, sí. Yo iba a decir Víctor Manuel, soy súper fan. Otro. Bueno, pues a nivel, por ejemplo, yo escucho mucho música tradicional. Sí. Ya sé quién vas a decir. Yo soy súper fan de José Manuel Tejedor. Ah. Que, bueno, es más Pensé que ibas a decir Rodrigo Cuevas. No, de los hermanos, sí, Rodrigo Cuevas también me gusta mucho, o incluso Evia. Pero bueno, yo soy ahí más de... Es verdad que igual es menos conocido. Sí. A nivel... Sí. No, que no lo es, porque a nivel internacional es de los mejores gaiteros, bueno, el mejor para mí de Asturias. Y bueno, pues yo, ya que Víctor Manuel está cogido, pues me quedo con José Tejedor. Y así el músico también. Y yo tirando más para casa del todo, así gijonés, A ver. José Ángel Abad. Con Ángel Abad. Sí. Ah, mira, ese no como lo esperaba. La voz, ¿no? de Antena 3. de Antena 3 Sí. y además que, bueno, pues con la cantidad de contenido que nos da Nueva York, Estados Unidos en general, etc., pues es como la voz, el referente y además yo... parece una tontería, pero yo algo de acento todavía le noto. O sea, yo lo escucho y digo, todavía queda ahí un restín de acento y sí, yo me quedaría con él. Pues Sacamos un montón. Bueno, es que lo de la radio es brutal. O sea, mira, en la radio está está Juanma Castaño, Antón Meana en la SER, que va a venir también aquí dentro de poco. Con Antón, que yo viajé muchas veces por cuestiones profesionales a Estados Unidos, por ejemplo. Te cuento historias de Asturias, de esto de que los asturianos nos juntamos. Una vez estábamos en Houston y leímos un artículo en El País de un señor que se llama Juan Fuello y hablaba de la investigación sobre tumores cerebrales. Él es neurólogo. Y digo, hostia, Fuello, claro, tiene que ser asturiano. Me pongo a buscar Juan Fuello y digo, asturiano, afincado en Barcelona, que luego viajó a Estados Unidos. Y digo, Antón, oye, ¿le escribimos o pareceremos locos? Y le escribimos por X y nos contestó. Y esa noche quedamos para cenar. Estamos en una pretemporada del Real Madrid en Houston que jugaba un partido amistoso y le conocimos y tiene una historia bestial. Hicimos una relación con él y solo nos unió la asturianía y un poco la locura que tenemos los asturianos. ¿Y lo sacaste en el programa o solo fue...? No, luego lo trajimos a Asturias y estuvo aquí con Francino en la ventana. Sí, Claro, un tipo... Sí, no, la Nueva España lo hemos sacado muchísimas veces. Investigador, neurólogo, que trabaja en el MD Anderson de Houston. Sí. Y además un gran asturianista total. Sí. Y a mí sí que me ha pasado, por ejemplo, de estar viajando y es raro el país en el que no coincido en algún punto siempre con alguien. O sea, bueno, nosotros tenemos un mapa en la web de Nueva España que se llama Asturias Exterior, que puedes ver los asturianos que hay por el mundo en directo, su nombre, le puedes hablar. Vive allí como que están también de viaje y que coincides y de repente, y a mí me ha pasado también de esto de que vas por la calle, escuchas un acento. Me pasó con un matrimonio mayor que luego daba la casualidad de que eran del barrio de mis padres de toda la vida. Y entonces yo pasé, estaban eligiendo una postal, el acento, y le dije a mi amiga, espérate, este acento a mí me suena de algo. Entonces, y sí, estuve hablando con ellos y daba la casualidad que además eran de ahí del barrio La Arena, el barrio de mis padres de toda la vida, así que sí. Muy bien. A mí me pasó trabajando que estaba en una tutoría con una madre y digo, este acento, o sea, es que esto no puede ser de otro sitio. Y al final, digo, acababa de empezar a trabajar en el con el que estoy, ¿te puedo preguntar una cosa por indiscreción? Tú no serás asturiana. Y dices, sí, soy de Tineo, pues yo soy de Avilés. Y ya desde entonces siempre nos saludamos ahí. Es como si fuésemos, o sea, como si nos conociésemos. Es una cosa especial. Muy bien, ¿os lo habéis pasado bien? Muy bien. ¿Volveríais? Sí. 100%. Bueno, esto no va de fabadas, pero vamos a tener una sorpresa aquí. A ver si el directo no me falla por ahí. Creo que vamos a tener una sorpresa. A ver un segundo, que es un cuestión de directo. Mira, por ahí aparece. Ole. Madre mía, madre mía. No es una fabada, pero está a la altura, ¿eh? Pero está a la altura. No es, y es de verdad. Muchas gracias. Vaya que sí está a la altura. Muy bien, pues nos vemos en otra vez. Muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro capítulo de La Charla de Swan. Hasta luego.